la filosofía de Voces es ayudar a que las comunidades por su propia cuenta, digamos, gestionen sus procesos de desarrollo. Y en ese sentido, uno de los trabajos importantes de nuestra organización es la investigación. Investigación de aquellos temas que tienen que ver con la realidad, con los problemas que está enfrentando la comunidad y que ellos tienen capacidades limitadas, digamos, para procesar y analizar toda esa información, y en ese sentido Voces facilita esa tarea. Hemos desarrollado estudios sobre los impactos del turismo a gran escala, por ejemplo, y más recientemente hemos realizado y publicado un estudio sobre los impactos del monocultivo de caña de azúcar, que es una de las problemáticas fuertes de esta zona. Y queremos ahora platicar con ustedes sobre lo que hemos encontrado. Un aspecto importante de decir de este tema de la caña de azúcar es que esto tiene que ver con una política económica del país. Nosotros como pobres vivimos de la tierra, porque la tierra es la que nos da el maicito y todo lo que necesitamos, ¿va? Vaya, y si el Estado no viera, digamos, eso, y le pusiera paro, digamos, a ponerle un límite a lo que es, digamos, la producción de caña, sería un problema para todos los pobladores, porque nosotros lo que vemos bonito el dinero, cuando nos dan por lo menos los $300, como dijo el compañero, por manzana, ¿va? ¿Será que $900 los alcanzará para sobrevivir todo el año? Sería una pregunta. Después de lo que es, digamos, la debilitación, digamos, de la tierra, tenemos otro problema, el montón de químicos que lleva, porque la caña lleva, desde el suelo lleva una protección a la raíz hasta lo que es el tallo. Vaya. Van directamente químicos demasiado fuertes. Los efectos de la producción a gran escala de caña de azúcar en El Salvador es lo que estamos abordando esta mañana en el espacio de la entrevista, y también conociendo un poco la situación de los habitantes del Bajo Lempa. ¿Qué va a pasar si estas prácticas como las que tú describiste ya en el tema de la siembra de caña de azúcar y las quemas continúan? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Porque si ahora es preocupante, tú describías todos los problemas que hay, ¿qué va a pasar en un corto o mediano plazo si esto continúa? Sí, la quema solo es uno de tantos problemas ligados a la producción de caña de azúcar, o sea, el uso indiscriminado de agroquímicos, la labranza intensiva del suelo, sí, todo el impacto en la salud, por ejemplo. Entonces, es una situación muy, muy preocupante. Estamos viendo este tema de la migración de los cultivos de la zona más central del país hacia la zona costera, donde los impactos ambientales son mucho más severos. La producción de caña de azúcar está ligada a la demanda internacional. ¿Verdad? Y nosotros hemos visto cómo esto ha incrementado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2005. Sí. Entonces, en estos 10 años, la producción de caña de azúcar se ha duplicado prácticamente, ¿verdad? Otro trabajo en ese sentido tiene que ver con el desarrollo de procesos de capacitación. La formación, digamos, en aquellos temas que son propios del contexto de las comunidades es determinante para que la población pueda comprender mejor su realidad y también se organice de mejor manera para hacer cambios de esa realidad en función de una vida mejor. En ese sentido también el trabajo nuestro, digamos, no tiene ningún tipo de actitud de arrogancia, por ejemplo. No somos de una ONG que viene, digamos, y que trae el conocimiento, sino más bien el conocimiento se va generando a partir del diálogo con la comunidad. O sea, nosotros en eso somos muy humildes y reconocemos que la población también tiene muchas capacidades, tiene mucho que enseñarnos, y en la medida que compartimos toda esa información se va creando y recreando el conocimiento. A mí las capacitaciones me han ayudado en mucho, por ejemplo, para decorar en mi aula donde trabajo, también para hacer cartas y enviarlas a algunos organismos, a algunas instituciones. También me han ayudado para enseñarle al personal nuevo que está entrando.
¿Cree que es importante ese trabajo de Muy interesante. talleres con los papás? Sí, muy interesante porque donde los padres dicen se sienten motivados, entonces eso ayuda para que ellos tengan más conocimiento cómo enseñar a los hijos, a los niños, a las niñas. Son temas muy interesantes, muy importantes, no solamente para las madres, sino que para nosotros también las educadoras. Bueno, considero que Voces en la Frontera es una organización histórica, digamos, que ha aportado muchos recursos, digamos, a comunidades campesinas desde hace muchas décadas, tanto aquí en el Bajo Lempa como en otras zonas del país también. Porque las veces que hemos pedido, digamos, una colaboración como institución, digamos, a Voces para que nos colabore, digamos, en toda esta parte de aspectos organizativos y de formaciones, digamos, a nivel de las comunidades, pues siempre se ha estado dispuestos y disponibles, digamos, a contribuir, y de hecho nos vemos muy, digamos, fortalecidos, digamos, en ese sentido, porque estamos haciendo esfuerzos conjuntos también, digamos, y eso también es importante, digamos, en esta parte, y creo que siempre ha sido y debe seguir siendo una aliada estratégica, digamos, a nivel de las comunidades del Bajo Lempa. Tenemos mucha confianza, tenemos muchas esperanzas de que vamos caminando hacia un futuro en donde la población puede hacer uso sostenible de sus recursos, en donde puede resolver sus necesidades básicas de salud, tener acceso a una mejor educación, tener agua limpia, tener alimentos sanos y suficientes, tener organización en su comunidad, que se respeten sus derechos humanos, que se respeten los derechos de las mujeres, que los jóvenes sean incluidos en los procesos de desarrollo. Todo eso es parte de nuestros sueños y de, digamos, los propósitos por los cuales hacemos el trabajo.